Hola, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la irrigación y la inervación de la cavidad pélvica femenina. Empezamos. La irrigación está dada sobre todo por ramas de la ilíaca interna o hipogástrica, que es esta, algunas ramas de la ilíaca externa y ramas que provienen directamente de la aorta abdominal, como es la sacra media, que tenemos aquí, y las arterias ováricas, que en este caso tenemos aquí una y acá otra. Pero vamos a ver que su principal irrigación está dada por las arterias hipogástricas, tanto derecha como izquierda. Vamos a ver que a nivel de L4, la aorta abdominal va a sufrir una bifurcación y vamos a tener dos arterias, derecha e izquierda. Es la arteria ilíaca primitiva o arteria ilíaca común, derecha e izquierda. Posteriormente, a nivel del promontorio, vamos a tener una segunda bifurcación y es la que nos va a dar esta bifurcación, la arteria ilíaca externa, que en este caso es esta, y la arteria ilíaca interna o hipogástrica. La arteria ilíaca externa, justo antes de pasar por debajo del ligamento inguinal y que ya se va a llamar como arteria femoral, va a arrojar unas ramas que son ascendentes y estas ramas se van a conocer como las ramas epigástricas inferiores o las arterias epigástricas inferiores, que a nivel superior se van a anastomosar con las ramas de la mamaria interna para formar las epigástricas superiores. Estas ramas epigástricas inferiores se van a encargar de darle la irrigación a la pared abdominal en su porción pélvica. Posteriormente, a partir de que se divide la ilíaca interna, va a pasar por debajo, o bueno, por amedial de de la línea arqueada e inmediatamente posterior a que se bifurca o a que pasa por debajo de la línea arqueada, se va a dividir en dos troncos, un tronco posterior y un tronco anterior. Vamos a tener que el tronco posterior sobre todo va a irrigar la pared pélvica y el tronco anterior va a ser el encargado de darle la irrigación de los órganos pélvicos propiamente dichos. Empezaré hablando acerca del tronco posterior de la hipogástrica. Vamos a tener que su primer división va a ser la arteria iliolumbar. Esta arteria inmediatamente se encuentra con el tronco lumbosacro y va a ascender, es decir, se va a ir para arriba, se une al trayecto de estas ramas de L4, L5 y se va a dirigir hacia arriba atravesando una estructura anatómica que es conocida como el triángulo de Marsille. Este triángulo de Marsille corresponde al borde medial del psoas, al borde lateral de L5 y al ala del sacro. Esta arteria iliolumbar va a presentar dos ramas, una rama lumbar que va a ser la encargada de irrigar algunas partes del psoas y el cuadrado lumbar y una rama pequeña que, o sea, esta misma rama lumbar va a tener una ramita pequeña que va a ser la rama pequeña, la rama medular que va a ser encargada de irrigar a la cauda equina, que como sabemos es una conglomeración de los últimos nervios lumbares y sacros. Y va a tener también una rama ilíaca que va a ser encargada de irrigar a los músculos, al músculo ilíaco y al ilion, al hueso ilion. ¿Vale? La segunda rama del tronco posterior de la arteria hipogástrica son las arterias sacras laterales. Van a ser dos superiores que van a irrigar los dos primeros agujeros sacros y dos inferiores que son las encargadas de irrigar los dos agujeros sacros inferiores. También pues van a irrigar los nervios de este plexo, del plexo sacro,
y se van a continuar hacia el coxis. Aquí es importante de una vez mencionar la arteria sacra media, que es la última ramificación de la aorta abdominal y que desciende a nivel anterior del sacro. La siguiente arteria que tenemos es la glútea superior. Vean cómo esta es la rama terminal del tronco posterior de la hipogástrica y que va a abandonar la cavidad abdominal entre el tronco lumbosacro que viene descendiendo desde el abdomen y va a cruzar la arteria glútea entre este tronco lumbosacro y el ramo anterior de S1 para poder así abandonar la cavidad pélvica y pasar obviamente por arriba del músculo piriforme. Esta arteria va a estar encargada de irrigar al glúteo menor, al glúteo medio, al tensor de la fascia lata y también algunas zonas del glúteo mayor. Y con eso hemos terminado de hablar del tronco posterior. Únicamente como repaso, aquí tenemos la arteria iliolumbar, que ya comentamos que se une al tronco sacrolumbar e inmediatamente asciende pasando por el triángulo de Marsille. Posteriormente tenemos las sacras laterales, que este es el tronco superior, y acá están sus dos inferiores. Y por último, la glútea. Perdón, la glútea superior, que abandonará la cavidad pélvica a través de, de- a través del agujero ciático mayor entre y que bueno va a transcurrir por arriba del músculo piriforme y va a pasar entre el tronco lumbosacro y S1. Ahora empezaremos a hablar acerca de las arterias o bifurcaciones o ramificaciones del tronco arterial de la hipogástrica, que vamos a ver que son más y son las encargadas de irrigar la pared, la cavidad pélvica y los órganos que en ellos se encuentran. La primera arteria que tiene relevancia en la cavidad pélvica es la arteria uterina. Esta es la arteria hipogástrica, la cual se va a bifurcar y va a dar origen a la arteria uterina, que va a estar localizada en sentido descendente y anterior para poder llegar a la cavidad, a la pared lateral del útero y tendrá en sentido ascendente. Recordemos que la arteria uterina es una arteria tortuosa, ya que pues durante el embarazo el útero tiende a crecer y estas características de tortuosidad le permiten a las arterias uterinas distenderse durante el embarazo y así no tener este, laceraciones o rupturas de esta arteria. Aquí es importante conocer la relación que guarda la arteria uterina con el uretero. La arteria uterina cruza por enfrente del uretero. Esta es una imagen que estamos viendo por detrás al útero. Entonces, la arteria uterina va a cruzar por enfrente del uretero. Posteriormente, otra rama que vamos a tener es la arteria vaginal. En este caso, es común que la arteria vaginal nazca, o sea, una ramificación de la arteria uterina. En algunas otras personas, la arteria vaginal nace directamente de la arteria hipogástrica. Pero lo más común es que provenga de la arteria uterina. La arteria vaginal, además, va a tener algunas ramificaciones que pues, serán las encargadas de darle su irrigación al fondo de la vejiga. Es decir, recordemos que en hombres existe la arteria vesical inferior, que es la encargada de irrigar a la próstata y la parte inferior de la vejiga. En mujeres esta rama o esta arteria vesical inferior está sustituida o es su comparación la arteria vaginal. Y bueno, regresando tantito a la arteria uterina, esta arteria uterina va a darle su irrigación al cuerpo uterino, al fondo uterino y a las porciones proximales
al útero de la trompa, ya que recordemos que la trompa tiene una doble circulación que proviene un tercio distal de la arteria ovárica y los 2 tercios proximales al útero de la arteria uterina. Recordemos nada más que la arteria ovárica es una rama que proviene desde la aorta abdominal, aproximadamente a nivel de L2. La arteria ovárica desciende eh, a través del ligamento suspensorio del ovario y bueno, va a irrigar tanto a la trompa como al ovario propiamente dicho, haciendo con esto que la trompa tenga una doble circulación. En esta imagen se ve más claramente cómo la arteria uterina pasa por encima del uretero. Ahora hablemos de otra rama de la hipogástrica, que es la arteria umbilical. Recordemos que en la arteria umbilical, en la vida fetal, le va a dar o bueno, va a ser la rama que va a llevar la sangre desoxigenada del feto hacia la placenta. Posterior al nacimiento, esta arteria umbilical se fibrosa, formando el ligamento medio umbilical. Esta parte que tenemos cambiada de color, pues que ya no es rojita como acá, pues ya es un ligamento, o bueno, la arteria ya se fibrosó y posterior al nacimiento se conoce como el ligamento umbilical medial, el cual se va a recubrir de peritoneo parietal y se va a conocer ahora esta estructura como el pliegue umbilical medial. También durante el trayecto de la arteria umbilical tiende a tener una ramificación que va a ser esta ramificación que va a llevar el nombre de arteria vesical superior, la cual se va a encargar de irrigar la cúpula de la vejiga y las regiones anterolaterales de la misma. La arteria vesical superior puede ser rama de la umbilical, pero también puede nacer directamente de la arteria hipogástrica. La siguiente rama es la arteria obturatriz. Esta rama al nacer se dirige inmediatamente hacia el lateral, hacia la pared pélvica, se va a adosar al músculo obturador interno y va a transcurrir anteriormente acompañado del nervio obturador y de la vena obturatriz para abandonar así la cavidad pélvica a través del conducto obturador. Al salir de la cavidad pélvica, esta arteria obturatriz se va a dividir en dos ramas. Una rama que se va a ir hacia la membrana obturatriz y que le va a dar su irrigación a ella, y otra rama pequeña que se va a dirigir hacia el acetábulo y que va a penetrar la cabeza femoral. Entonces, la arteria obturatriz va a darle irrigación tanto al acetábulo, a la cara interna y a la cara interna y a la cara externa de la membrana obturatriz. La siguiente rama es la arteria rectal media, es esta, que le va a dar irrigación sobre todo a la parte media, a la parte media del recto. Recordemos que el recto está irrigado por 3 grupos arteriales, que es la rectal superior, que es una rama directa de la arteria mesentérica, la rectal media, que es una rama directa de la hipogástrica, y la rectal inferior, que es una rama de la pudenda interna, que es la que vamos a ver ahorita en un ratito más. ¿Sale? Entonces, estas 3 arterias o tres grupos arteriales forman un plexo anastomótico. Entonces, y podemos decir así que la parte media del recto tiene circulación tanto de la rectal superior como de la rectal inferior, pero principalmente va a estar dada por la rectal media. La siguiente arteria es la arteria pudenda interna, la cual va a darle su irrigación al perine. Esta arteria pudenda interna va a seguir el trayecto del nervio pudendo, el cual se origina en S2, S3 y S4, y va a salir la arteria pudenda del agujero ciático mayor, va a salir de la cavidad pélvica por debajo del músculo piriforme
e inmediatamente posterior a su salida se va a acodar y va a ingresar nuevamente, pero ahora por el agujero ciático menor, para poder así entrar al perine y poderle darle su irrigación. Podemos ver aquí que cuando ya entra nuevamente al perine, va a empezar a tener nuevas ramificaciones. Una de estas ramas es la rectal inferior, que es la que ya habíamos visto anteriormente, ahorita que vimos rectal media, y va a tener también unas ramas perineales, este, perineal transversa, labial posterior, labial dorsal del clítoris, la vulvar vestibular y la clitoriana profunda. Entonces vemos que la arteria pudenda es la encargada de dar toda esta irrigación a estas estructuras. La siguiente rama es la arteria glútea inferior, que como podemos ver es la rama terminal y la más grande y la más directa de la arteria hipogástrica, del tronco anterior de la arteria hipogástrica. Al igual que la glútea superior, va a abandonar la pelvis a través del agujero ciático, pero a diferencia del glúteo superior, esta la va a abandonar entre S2 y S3 por debajo del músculo piriforme. Entonces, al final vamos a tener que esta arteria glútea inferior va a irrigar al glúteo mayor, al músculo piriforme, al obturador interno y al músculo cuadrado femoral. Hablando de la circulación pélvica venosa, perdón, hablando de la circulación venosa de la cavidad pélvica, vamos a tener que estas venas van a seguir el trayecto arterial de cada uno de los órganos a los que les presta irrigación sus arterias. Entonces, vamos a tener que antes de que se formen las venas de cada órgano, se van a formar interconexiones o plexos que van a drenar para poder llegar a la vena cava inferior. Entonces vamos a tener plexos vesicales, rectales, uterinos y vaginales, los cuales pues, van a formar un gran plexo, que es el plexo venoso pélvico. Aquí nada más como curiosidad, pues el recto tiene dos plexos, que es un superior o profundo, que drena directamente a la vena rectal superior y posteriormente dirigirse hacia la vena mesentérica inferior, a la esplénica, a la porta y posteriormente al hígado. Y tiene un plexo inferior o superficial que bueno, va a drenar directamente a la vena pudenda y posteriormente a la vena ilíaca interna. El clítoris va a tener un plexo, va a drenar directamente al plexo vesical, y las venas ováricas va a tener aquí como un dato bastante interesante o bastante importante, es que la vena ovárica derecha drena directamente a la vena cava inferior, mientras que la vena ovárica izquierda drena hacia la vena renal izquierda. Con respecto a su inervación, vamos a ver que el primer nervio sacro se va a unir con el tronco sacrolumbar. Una vez que se unen, se forma el plexo sacro. También es importante conocer que tanto S1, S2 y S3 van a originar al nervio sacro y posteriormente el nervio ciático mayor, que va a abandonar la cavidad pélvica. A nivel de S2, S3 y S4, al unirse se forma el plexo pudendo y el nervio pudendo interno, el cual, pues como ya habíamos mencionado, lleva el mismo trayecto que la arteria pudenda interna. Podemos ver que cuando el nervio ciático ingresa al periné, va a arrojar fibras hacia el esfínter externo. Posteriormente va a tener una bifurcación superficial y una profunda. La superficial va a ser la encargada de darle su función motora a los músculos superficiales, al transverso
perineal superficial, al bulbo cavernoso y al isquio cavernoso. Y también le va a dar función sensitiva a los labios mayores y a los labios menores. Mientras que el tronco, o bueno, el ramo profundo, va a darle su inervación al diafragma pélvico y al diafragma urogenital. Y bueno, la inervación de la cavidad pélvica va a estar dada por fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Las fibras simpáticas están otorgadas por los plexos hipogástricos, tanto superior como inferior, que son una prolongación del plexo intermesentérico. Y bueno, el superior y el inferior se conectan a través del nervio hipogástrico. Eh, Esta le va a dar su inervación simpática. Una vez que está en el plexo hipogástrico inferior, ramas de los nervios esplácnicos pélvicos es quien le va a dar su inervación parasimpática.